Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David Andrés Pérez Ferrucho y con mi compañero Néstor Fernando Correa vamos a realizar el parcial de medicina basada en la evidencia. Nuestro parcial se trata sobre ginecomastia puberal y su tratamiento con inhibidores de aromatasa. Bueno, entonces primero tenemos la pregunta clínica, segundo la búsqueda, tercero la lectura crítica y por último las conclusiones. En la pregunta clínica, nuestra pregunta clínica es, en pacientes masculinos púberes de entre 11 y 18 años de edad con ginecomastia puberal, el tratamiento con inhibidores de aromatasa anastrozol es capaz de generar una disminución significativa del volumen del tejido mamario comparado con placebo. A base de esta pregunta, realizamos la pregunta en formato pico. Entonces, la población, pacientes masculinos entre 11 y 18 años que padecen ginecomastia, la intervención, inhibidores de aromatasa, anastrozol, el comparador, un placebo, el objetivo, una reducción del volumen del tejido mamario y el tipo de estudio, un experimento clínico aleatorizado. El proceso de búsqueda y la selección del artículo. Bueno, entonces las plataformas usadas fueron PubMed y Embase. Los términos mesh usados en la búsqueda fueron ginecomastia, anastrozol, aromatase inhibitor, adolescent and pubertal y los conectores usados fueron ANT y OR. Bueno, en Embase, la plataforma de Embase tiene la facilidad de realizar una búsqueda de formato pico, entonces en población buscamos pubertal ginecomastia, pero la plataforma nos recomendó ginecomastia. En intervención buscamos anastrozol o aromatase inhibitor. En comparador no pusimos comparador para poder ampliar un poco más la búsqueda. Y en outcome buscamos treatment efficacy, pero nos recomendó buscar therapy para pues, ampliar la búsqueda. Y en eh, diseño de estudio, un experimento clínico aleatorizado. En este tuvimos 13 resultados y los artículos que nos salieron, los experimentos clínicos que nos salieron, fueron principalmente en tratamientos preventivos de la ginecomastia y tratamientos contra el cáncer, aunque hubo un estudio candidato, pero com- comparaba inhibidores de aromatasa. Listo. Bueno, en PubMed realizamos la búsqueda por pubertal and ginecomastia and anastrozol, luego filtramos la búsqueda por Randomized Control Trials y nos salieron 6 resultados. Dentro de esos 6 resultados está el estudio que escogimos. Entonces, el estudio que escogimos fue Safety and Efficacy of Anastrozole for the Treatment of Pubertal Ginecomastia, a Randomized Double-Blind Placebo Control Trial. Este estudio lo escogimos porque, bueno, tiene una población homogénea, es una intervención comparada, es anastrozol versus placebo, al ser un experimento aleatorizado con doble ciego aumenta la confiabilidad de este estudio y se acopla perfectamente a los parámetros que mencionamos anteriormente en nuestra pregunta pico. Bueno, en esta parte iniciamos la lectura crítica del artículo hablándolo según los criterios. Entonces tenemos que fue una ECA de tipo paralelo, fue doble ciego, multicéntrico realizándose en 24 instituciones diferentes, la selección fue de tipo secuencial, la asignación fue aleatorizada y el comparador, como ya dijimos, fue placebo. Iniciamos con 87 sujetos, de los cuales 5 fueron excluidos, quedándose 82 para ser aleatorizados en las dos ramas. 44 fueron asignados para recibir la intervención, que fue anastrozol 1 miligramo diario por 6 meses, y 38 fueron asignados para recibir el placebo. De estos quedamos con 43 sujetos en la rama de anastrozol para ser incluidos en el análisis de seguridad y 37 en la rama del placebo. Y por último quedamos con 39 sujetos en el anastrozol para el análisis de eficacia y 35 en la rama del placebo. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, que se incluyeron varones de 11 a 18 años de edad con ginecomastia puberal, es decir, una mama de mínimo 3 centímetros de diámetro que no haya presentado ninguna reducción de 0,5 centímetros o más durante los últimos 3 meses. Función renal, hepática y tiroidea debía estar normal, no debía haber evidencia de un tumor productor de hormonas, de hipogonadismo o de resistencia a los andrógenos. Debían tener un consentimiento informado por escrito, ya fuese de ellos o de sus padres, y debían tener una estadificación de TANIR hecha en la visita previa al tratamiento. En los criterios de exclusión tenemos a los pacientes que hubiesen consumido medicamentos que se supiese generaran ginecomastia en los 6 meses previos al inicio de la intervención. En cuanto al riesgo de sesgos, se realizó con las preguntas guías.
Entonces tenemos que los grupos de intervención y de control comenzaron con el mismo pronóstico, dados los criterios de inclusión y exclusión. Los pacientes sí fueron aleatorizados y fue de tipo doble ciego. Los grupos de pacientes en el estudio sí eran similares respecto a los factores pronósticos, dados los criterios de inclusión. El equilibrio pronóstico se mantuvo a medida que avanzaba el estudio. El seguimiento sí fue completo por los 6 meses de tratamiento. Los pacientes fueron analizados en los grupos en que fueron aleatorizados, tomando medidas mamarias en cuanto al volumen del tejido y las concentraciones séricas de estradiol y de testosterona. Y no consideramos que el estudio fuese culminado antes de tiempo, dado que los tratamientos para la ginecomastia, independientemente del grupo farmacológico usado, duran siempre alrededor de 3 a 6 meses. Por tanto, en este estudio se usó el límite superior de 6 meses de tratamiento para hacer el seguimiento. Entonces, en los resultados, en el objetivo más importante de esta investigación era la reducción del 50% más del volumen del pecho. Bueno, obtuvimos un odds ratio de 1.513 con un intervalo de confianza del 95% y unos rangos de 0.496 a 4.844. Estos rangos tocan el 1, entonces significa que no es estadísticamente significativo. La reducción del 50% más se vio en anastrozol en el 38.5% y en el placebo en el 31.4%. También se analizaron los niveles de estradiol y testosterona antes de la toma del medicamento y a los 6 meses posteriores a la toma del medicamento. Se vio una disminución en los niveles de estradiol en la toma del anastrozol y un aumento en los niveles de testosterona en los pacientes que tomaron anastrozol. Cambios que no se vieron en el placebo. Entonces, la validez interna se neutralizó el efecto placebo al enmascarar el tratamiento o ciego. También se eliminó el sesgo del investigador al realizar un doble ciego. Esto es neutralizando los tratamientos que va a aplicar el evaluador. Y también se eliminó el sesgo de asignación al realizar una asignación aleatoria del tratamiento. Esto nos dice que los errores que hubo fueron producidos por el azar, fueron aleatorios y no fue un error sistemático, o sea, por sesgos. Por otro lado, la validez externa, esta población que se evaluó en el estudio se puede extrapolar a un paciente que nos lleve a un consultorio que tenga ginecomastia de 11 a 18 años. Los desenlaces del estudio, estos se evaluaron las variantes que dijimos, tanto como hormonales, como el tamaño de los senos y las reacciones adversas a los medicamentos después de los 6 meses de tratamiento. Y pues en la parte de riesgo-beneficio, la verdad las reacciones adversas a los medicamentos fueron muy pocas, pero pues como vimos en la parte de resultados, no se encontró una evidencia que le dé un beneficio al tratamiento. Entonces, si hablamos del riesgo-beneficio, no es necesario tomar el anastrozol. Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos algunos inconvenientes que se presentan en la realización como tal y en los métodos del estudio. El primero es en cuanto al tiempo de evolución, dado que el requisito para ingresar al estudio era que llevaran más de 6 meses con una ginecomastia instaurada progresiva o estable, y el 91% de estos pacientes llevan más de un año de evolución de este cuadro clínico. Y la evidencia lo que nos dice es que las intervenciones farmacológicas para la ginecomastia pueden ser más beneficiosas cuando se dan dentro de los primeros 6 meses de desarrollo, es decir, durante la etapa florida o de proliferación activa de la ginecomastia. Por tanto, valdría la pena realizar estudios posteriores en los que se incluyeran únicamente los pacientes que llevan 6 meses de evolución de su cuadro clínico. Otro factor es la etiología, ya que la intervención farmacológica que se usa aquí simplemente nos sirve para los pacientes que puedan tener un desbalance en sus registros hormonales, por tanto, factores etiológicos diferentes y también tejidos mamarios que sean ultrasensibles al estradiol pueden no verse beneficiados por este tratamiento. Lo otro que nos dice el estudio y que podemos ver en sus análisis de resultados y discusión es que los fármacos que son selectivos de receptores de estrógeno, de estradiol, como por ejemplo el tamoxifeno, cuentan con unos mejores resultados en otras poblaciones, donde ya se han hecho estudios comparativos entre tamoxifeno y anastrozol, y se ha encontrado que el tamoxifeno en efecto resulta mejor para la prevención de la ginecomastia en pacientes que están tomando fármacos para cáncer de próstata. Entonces nos puede dar pistas sobre una mayor eficacia del tamoxifeno para el tratamiento de ginecomastia, aunque no contamos con evidencia sólida acerca de la ginecomastia específicamente puberal y tratamiento una vez ya instaurado el cuadro clínico.
Y como ya dijimos anteriormente, los resultados del estudio nos muestran que la diferencia no es significativa en cuanto a la reducción del volumen del tejido mamario en un 50% más entre los inhibidores de aromatasa, en este caso el anastrozol, y el placebo. Por lo tanto, no valdría la pena realizar esta intervención y más bien valdría la pena realizar nuevos estudios que nos permitan una comparación la etapa florida de proliferación activa, es decir, los primeros 6 meses de instaurado el cuadro clínico, comparando entre fármacos como lo son el anastrozol y el tamoxifeno. Gracias.